Muy bien, pues muy bienvenidos a todos y a los que nos visitan por primera vez también muy bienvenidos. Y en esta mañana vamos a dar saltitos sobre el siguiente libro, que hoy nos toca el Evangelio de Lucas. Habíamos visto ya Mateo, Marcos, hoy nos toca Lucas, para recordar que dentro de los 4 evangelios es como si cada uno tuviera una cámara y cada uno lo enfocara desde un ángulo, desde un punto de vista distinto, y entre los 4 pues, nos da una imagen más completa de quién es Jesús, de quién es Cristo, cuál es su papel, y cada uno pues, lo ha enfocado desde su punto de vista. Pues hoy nos toca Lucas. Lucas, pues hay un término respecto a Cristo que está mencionado en el Evangelio de Lucas, que es Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, más de 20 veces mencionado en ese Evangelio, no en los demás. Y para referirse a ese título, ha retomado un título que está mencionado en el libro de Daniel. Entonces es un título escatológico en el cual nos habla de su divinidad, pero también de su identificación con el ser humano, con el hombre. Entonces Lucas nos presenta a un Jesús humano, el superhumano, el Jesús más cercano, aquel que se acercó a la humanidad, aquel que nos entiende, que se acercó a todo tipo de personas. Aquí en Lucas se nos presenta al Hijo del Hombre, a aquel que no hizo acepción de personas en absoluto. Y él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el enfoque del libro de Lucas. Entonces, Lucas es el único escritor en la Biblia que no fue judío, que no fue israelita. Él tiene un origen griego y él ha escrito 2 libros, el libro del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Los ha escrito juntos, entonces los hemos descosido, los hemos separado para introducir entre medias el Evangelio de Juan, entre Lucas y el libro de los Hechos. Perdónenme, hoy tengo la voz un poco, parece que tengo un gato ahí dentro. Entonces, en la introducción de cuando empieza el Evangelio de Lucas, como el libro de los Hechos, vemos que va dirigido a una persona que se llama Teófilo. Muy bien, Teófilo es un nombre ficticio, no es un nombre real. Teo viene de Dios y filial de hijo, hijo amado por Dios, hermano amado por Dios. Lucas, según los historiadores, remontando hasta Flavio Josefo, mencionan que Lucas era un esclavo de un gobernador de alto rango de los romanos y que él era un excelente médico. Él mismo pudo pagar sus propios estudios en la Universidad de Tarso y con el dinero que él había ganado, gracias a su medicina, pudo pagar su propia libertad. Pero había una muy buena relación entre este gobernante y Lucas. Y Teófilo, justamente por el nombre que le da, era una persona que sí buscaba a Dios, que sí amaba a Dios, pero que tenía una información incompleta. Él era procedente de Antioquía y entonces Lucas, como regalo, dijo, pues voy a coger más información, más de la que tenemos. Me voy a investigar. Entonces, por eso vemos a un Lucas que no fue discípulo de Jesús, él no estuvo dentro de los 12, sino que después de la ascensión de Jesús fue que él empezó a querer investigar y a buscar a los supervivientes, a los que habían sobrevivido, a los que seguían vivos después de la ascensión de Jesús. Dice, voy a ver y pillo al máximo de gente que aún esté viva, que hayan sido testigos oculares de lo que han visto respecto a la persona de Jesús, para yo poder narrarlo, para yo poder escribirlo, para que quede aquí un registro. Así que Lucas es considerado como un libro histórico también, un libro que relata las historias de Jesús. Entonces, es el libro que quizás el evangelio más leído por las personas. Cuando tú les dices, ¿qué evangelio vas a leer? Entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
pum, Lucas. No sé por qué, pero es el nombre que sale, pero es por causa de la escritura. Tiene una calidad literaria muy alta, tan alta como la del apóstol Pablo también. O sea, los dos eran los dos más cultos del Nuevo Testamento, de los que han escrito en el Nuevo Testamento. Entonces, vamos al siguiente. ¿Cómo sabemos que era médico? Pues Pablo lo menciona como el médico amado. Es decir, él no fue un discípulo, no pudo estar con Jesús, pero sí tuvo ese encuentro con el apóstol Pablo. En su segundo viaje misionero fue que se conocieron, y entonces por eso él escribió en el libro de los Hechos todas las vivencias que ha vivido con el apóstol Pablo. Y estuvo tan pegado a él, pues que estuvo con él hasta su misma muerte, hasta la misma muerte de Pablo. Entonces él fue testigo ocular de todas las vivencias, de todo lo que ha vivido Pablo. Y por eso pues eran muy amigos íntimos, se conocían muy bien, y él fue testigo de la transición, de la creación de la Iglesia. Que cuando Jesús se fue, empezó la Iglesia con el Espíritu Santo, pero han habido ahí 20, 30 años donde la Iglesia siguió funcionando sin tener el Nuevo Testamento escrito. Entonces tuvieron que funcionar o usar las escrituras del Antiguo Testamento junto con las memorias de los que habían sido testigos de lo que habían visto con Jesús. Y por eso la Iglesia estaba pidiendo a gritos: necesitamos registros escritos para que esto de generación en generación no se nos pierda. Y así lo escritural pues seguirá firme y fijo durante generaciones. Por eso tenemos una Biblia escrita. ¿Os imagináis que la palabra de Dios la tuviéramos porque nos la contaron de generación en generación? Hoy en día serían mitologías, serían cuentos, pero al tenerla escrita y al ser traspasada de generación en generación, sigue siendo la misma palabra. A veces cuando oímos, esta es una nueva versión, lo importante es que el sentido de lo escrito no cambie. Se cambian palabras por causa de que vamos cambiando de vocabulario, el lenguaje cambia. Tú lees un libro del siglo XVIII y parece latino, no parece que sea el castellano de hoy en día. Entonces, cada vez que vemos actualizaciones, no es que se está diluyendo la palabra, sino adaptando al lenguaje actual para que podamos siempre poder comprender cuál es el sentido de lo que se escribió en aquellas. Pues, ya que él fue el autor del libro de los Hechos, como vimos antes en el versículo, que él también va dirigido a Teófilo, en la dedicatoria, aquí Pablo pues tuvo una visión en uno de esos viajes, cuando tenían que partir desde Troas hasta Macedonia, y en esa visión pues tenían que cambiar de rumbo. Y aquí solo me quiero parar en ese versículo que dice: procuramos. ¿Quién es el que está escribiendo? Lucas. Quiere decir que cuando leáis el libro de los Hechos y veáis estos verbos donde dice y hemos ido y nos hemos desplazado, está hablando porque Lucas se incluye dentro de esos viajes. Él estaba siempre presente en esos viajes con Pablo. Así que aquí es la primera vez que aparece Lucas como persona física en las Escrituras. Porque en el Evangelio de Lucas él ni se menciona, porque él hace un reporte de lo que fue la vida de Jesús. Pero él ahí ya dice: ok, procuramos partir. Y desde ahí siempre estuvo con Pablo a partir de su segundo viaje misionero y los siguientes viajes hasta la muerte de Pablo. Él fue el colaborador más cercano del apóstol Pablo. De todos los colaboradores que ha tenido Pablo, Lucas ha sido el más cercano. Así que este Evangelio de Lucas se escribió más o menos en los años 60 después de Cristo. Y presenta pues a Cristo como ese humano súper, en su humanidad, como el Hijo del Hombre. Muy bien, pues aquí Marcos, si nos acordamos, presentó a Cristo. ¿Os acordáis cómo presentaba a Cristo? Para dar un pequeño repaso. Como siervo, dirigido a los romanos, porque para los romanos era lo importante gobernar.
Entonces mostró la imagen de Cristo que vino a servir y no para ser servido. Y luego Mateo, hemos visto que ha sido presentado como el rey mesiánico, porque él era presentado a los judíos para que reconocieran al Mesías que había de venir. Y por eso en el libro de Mateo tenemos tantas referencias del Antiguo Testamento, porque se podían referir justamente al Antiguo Testamento. Y Juan lo presenta como Dios hecho carne, sobre la encarnación, y eso ya lo veremos la próxima vez. Pero aquí en Lucas nos presenta al Hijo del Hombre, esa expresión que se repite más de 20 veces en el Evangelio de Lucas, y su enfoque, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces muchas veces cuando Jesús habla de él en tercera persona, diciendo, porque el Hijo del Hombre, vino, algún día lo van a matar, algún día lo van a crucificar, pero resucitará. Entonces siempre habla de él dentro del contexto de que vino para salvar y buscar lo que se había perdido, pero también con esa imagen escatológica retomada de Daniel, que él vino y vendrá para juzgar a las naciones. Así que él es hijo de lo alto, hijo de Dios, identificándose con el hombre, con nosotros. Por eso el Cristo es el punto de conexión, el punto de acercamiento entre Dios y los hombres. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, para poder acercarnos al Padre, a Dios, siempre es a través de Cristo. Sin Cristo no podríamos acercarnos al Padre. Entonces, este evangelio, que está dirigido a Teófilo, y de un alto rango, excelentísimo, y era gentil, pues este Lucas, que fue esclavo suyo, la relación entre ellos ha sido tan excelente, pues que le dedica este evangelio. Y lo dedica también pues al mundo griego. Para los griegos lo importante era la sabiduría, la filosofía, la belleza estética, no así como los romanos, que lo importante era gobernar. Entonces va dedicado justamente a este tipo de mentalidad. Nos presenta entonces a un Jesús 100% humano, pero no negando su divinidad. Y por eso hay tantos detalles. Ha retomado y se ha inspirado de muchos detalles del Evangelio de Marcos, pero ha ampliado con muchos más detalles. La mitad del Evangelio de Lucas no está en los otros evangelios sinópticos, porque él ha extendido mucho más. Por ejemplo, cuando nos habla en Mateo y Marcos del desplazamiento de Jesús hacia Jerusalén, en ese viaje lo podemos ver en 2 capítulos, pero Lucas lo extiende en 10 capítulos. O sea que va entrando en muchísimos más detalles, y aunque más o menos haya los mismos capítulos, veréis que son capítulos muy extensos, de más de 50 versículos cada capítulo. Así que él cuenta las cosas para los gentiles. Es un evangelio donde Jesús es presentado no solo para el mundo judío, no solo para los israelitas, sino que ya en Lucas empieza a abrir la vereda. Dicen, también es para los griegos y también es para todo tipo de nacionalidad. Jesús no hace ningún tipo de acepción de personas. Eso lo entendieron los discípulos, que luego ya cuando recibieron el Espíritu Santo, ese famoso texto que tenemos en el segundo capítulo del libro de los Hechos, pues fueron, y en el libro de los Hechos lo tenemos al revés del libro de Lucas, donde Lucas vemos todo el recorrido de Jesús desde el fondo de Galilea hasta llegar a Jerusalén, y Hechos empieza desde Jerusalén hasta las extremidades del mundo, donde el desplazamiento es totalmente al revés, donde allá obedecieron a Jesús con ese mandato, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin acepción de personas. Hay esa promesa que hay en el cielo. ¿De cuántas nacionalidades estaremos? De todas. ¿De cuántos pueblos? De todos. ¿De cuántas tribus? De todos. Eso es impresionante. Llegará ese día donde nos veremos y habrá absolutamente de todas las regiones conocidas en el mundo. Luego, pues, al contar las cosas para los gentiles, gracias, lo siento, hoy es cosas del directo.
Lucas también describe a las personas tratando de forma individual. Él no es solo un Dios que hablaba a las masas, a las multitudes, sino que él tuvo trato personal con muchas personas. Y por eso el Evangelio de Lucas es tan extenso, porque en ese recorrido de Jesús a través de distintas regiones vemos pues que le iba parando gente, oye, me pasa esto. Y él, increíble, sin agenda, pero tenía las 24 horas ocupadas. Hoy en día, muchas veces, yo soy de los que, primero que lo digo a veces, es que no sé si tendré tiempo, pero me impresiona esa facilidad que tenía Jesús, donde él siempre tenía tiempo para toda persona que acudía a él. Él siempre atendía. Y lo describe pues atendiendo de forma individual, personas como con Zaqueo, por ejemplo, un hombre no muy alto, no se le ve muy bien en medio de una multitud. Él quiso ver a Jesús, pero no podía porque no era muy alto. Y pum, se sube a un árbol y desde ahí observa. Y él ni se sentía digno de poder acercarse a Jesús. Él estaba ahí silencioso, ahí entre las ramas. Y en medio de toda esa multitud, ¿en quién se fija Jesús? En él. Baja. Sí, tú. Te estoy hablando a ti. Voy a cenar a tu casa. Impresionante. Pegó un salto, yo creo que batió el récord de salto de descenso, ¿no? Y lo invitó a su casa. Y ahí hubo una diferencia y un cambio. El miércoles se nos habló un poco la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Y el arrepentimiento siempre trae cambios reales. Uno que se remuerde, que tiene remordimientos, pues vive con la culpa y no cambia, sigue en el mismo camino. Pero cuando hay un arrepentimiento, pues hay un cambio, donde uno lo demuestra con un cambio de actitud, de obras. Y Zaqueo pues mostró un arrepentimiento. Él dijo, bueno, yo reconozco que he cogido cosas que no eran mías, he cogido bastante plata y soy rico, pero por eso, porque he robado bastante, pero voy a devolverlo. Multiplicado, o sea, se quedó en la ruina. Pero estaba feliz porque había tenido ese encuentro personal con Jesús, un encuentro de tú a tú. Jesús tenía amigos aquí en la tierra también. Tenía estos 3 hermanos, que yo creo que son privilegiados, porque cuando Jesús quería tomar una pizza, ¿sabes? Unos macarones a solas, sin los discípulos, pues se iba a la casa de Marta y María, eran hermanas de Lázaro, y bueno, y ahí estaban juntos, compartían juntos, y Marta y María tenían el privilegio pues, de saber de temas muy profundos, temas que él nunca había hablado en público, porque cuando Lázaro murió, y ellas pues, le echan el reproche, mira la confianza que tenían con Jesús. Yo creo que de ahí viene el origen cuando uno hoy en día dice, me he enfadado con Dios. Estaban enojadas, ¿no? Con Jesús, diciendo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tranquila, que él va a resucitar. Sí, y la respuesta de las hermanas le responden respecto a la resurrección en el más allá. Y de eso todavía no había hablado Jesús. Quiere decir que en esa privacidad, cuando se tomaban su pizza, su café, pues hablaban cosas. Entonces había esa relación individual y de amistad. Lo conocían el Jesús humano muy, muy cercano, y siendo Dios. Así que él tanto se dirigía a las multitudes como a las personas en forma individual. Las palabras más usadas en este Evangelio de Lucas es salvación y salvador. De nuevo, el enfoque es, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino y se presentó como el Salvador del mundo. Esto es una imagen, esta escena no la veréis en la Biblia, pero es para demostrar que él tiene la capacidad de salvar a toda la humanidad. Es impresionante cómo él en su cuerpo cargó el pecado del mundo, con la capacidad de poder salvar al mundo entero, pero no obliga a nadie. Él da esa libertad para que cada persona pueda decidir frente a él, te acepto como mi salvador personal o no, esto es un cuento para mí, estoy bien como estoy. Y Jesús ya lo dijo de forma muy clara, ¿quién necesita un médico? Los enfermos.
Pero en realidad todos estamos enfermos, todos necesitamos de un médico especial como él, pero solo los que lo reconocen son los que van a acudir a él. Y por eso los que se creían que estaban bien, como era el mundo religioso, los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos se veían espectacular. Entonces no acudían a Jesús, porque ellos creían que estaban bien, pero realmente era una hipocresía muy grande, porque les importaba más la opinión de la gente, el ser visto por la gente, el poder pues vivir bien y no dejarse escudriñar su corazón, su interior por Jesús, quien hubiera podido salvarles también, a cada uno de ellos, porque Jesús no hacía acepción de personas. Y a quien más le metió metralla fue a los fariseos, porque eran los que estaban más cerca de la verdad, pero al mismo tiempo tan lejos. Porque ellos no solo no querían nada de él, pero eran un impedimento para que otros pudieran acceder a la persona de Cristo. Jesús pues trata con ese cariño a los marginados, a los pecadores, gente de mala vida se acercó a él. Y eso nos puede hablar mucho. ¿Qué tipo de personas se acercan a nosotros? Es que si viene alguien maloliente, alguien que está marginado en la calle, ¿se atrevería a acercarse a ti? Si viera a Cristo, yo creo que sí, que lo haría. Por eso tenemos que reflejarlo a Él. No reflejarnos a nosotros. No que nos digan, wow, qué buena persona eres. Eso no vale. Tienen que ver a Cristo. Tenemos que reproducir a Cristo en nosotros, para que otros puedan acercarse a Él. Es lo que Él quiere. Y por eso, personas de mala vida, personas muy enfermas, leprosos, mujeres que vivían en la prostitución, se atrevían a acercarse a Él. No se sentían juzgados, porque miraban en su mirada compasión. Había en la mirada de Jesús perdón. Había en la mirada de Jesús, yo te doy otra oportunidad para un cambio real en tu vida. Y de eso se necesita en este mundo. Y ese es el papel de la Iglesia, el que tenemos que extender el brazo hacia las personas que lo necesitan. Jesús tuvo esos encuentros personales con un endemoniado, con una persona paralítica. Había encuentros individuales donde Él se tomó el tiempo, a veces de sanarlos en el aspecto físico y a veces también salvarlos en su alma. Cuando Jesús decía, tu fe te ha salvado, los sanaba físicamente y espiritualmente. Y a veces solo sanaba físicamente porque la persona igual no quería aceptar la salvación de la eternidad. Y aún así Jesús les atendía. Entonces, no nos tiene que importar las motivaciones por las cuales las personas te piden ayuda. Hay que extender la mano, hay que ser ese reflejo de Jesús. Jesús también en el libro de Lucas, Él trataba con las mujeres. Es el Evangelio donde vemos numerosas mujeres tratando con Jesús. Y es lo que Lucas quería pues transmitir al mundo griego, porque para ellos la mujer pues era como un objeto de usar y tirar. No era una persona de igual como el hombre. Y Jesús pues tuvo un respeto muy grande por las mujeres, así como para los hombres. Justamente Él no hizo diferencias, por eso tenía esa amistad tan grande con Marta y María. Por eso Lucas pues da mucho más detalles sobre el nacimiento de Juan el Bautista, de Jesús incluso, con los nombres de sus distintas madres. Ahí tenemos todo el relato en los capítulos. Tenemos el relato de María Magdalena, de una mujer viuda, de Ana, la profetisa, que profetizó sobre quién era Cristo, el niño Jesús. Y bueno, había también muchas mujeres, donde aquí lo dicen Lucas, que seguían a Jesús y lo apoyaban de forma económica, apoyaban su ministerio. Así que el mundo de las mujeres también era un entorno en el cual Jesús estaba acostumbrado y las trataba con el mismo respeto que a los hombres. ¿Quién más se acercaba a Jesús? Los niños. Los niños, pues
eran atraídos por Jesús como un imán. Y eso también lo tenemos en Lucas. A veces uno reacciona como reaccionaría un discípulo. Niño, no molestes, deja. Y es así que decían a los niños, no molestéis al maestro, que está ocupado. No, dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que hay cosas que tenemos que aprender de los niños. Ellos confían con mucha facilidad, creen. Tú les dices algo y te creen. Yo creo que para nosotros es un buen ejemplo de esa confianza en su vulnerabilidad que te hace con que le des un poco de cariño. Y necesitamos pues tener esa inocencia, ¿no? El poder acercarnos a Jesús, pues con esa inocencia, con esa fe sencilla, porque a veces nuestro razonamiento, nuestros argumentos son un freno para que podamos acercarnos a Jesús, con sencillez, para que Él pueda seguir su obra en nuestras vidas. Lucas es el que más detalla la pasión y muerte y resurrección de Cristo. Ahí tenemos capítulos enteros donde nos habla de toda la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. En 2 de Pedro 2 dice que Él cargó en su cuerpo los pecados de nosotros. Así que Él es la fusión donde en el cuerpo, en su sangre, es material. Tenía que cargar algo espiritual. Los pecados es algo espiritual que Él cargó físicamente. Y Él fue el único justo, el Hijo del Hombre, el único justo que pudo llevar a cabo esta obra impresionante. Porque Dios necesitaba un sacrificio de un justo que pudiera morir por los injustos, para que ese sacrificio fuera válido. Mira tú que en todo el Antiguo Testamento vemos a tanta gente en el pueblo de Israel, en la travesía al desierto, llevar animales y animales, muchos sacrificios, mucho derramamiento de sangre, y cuando sacrificaban al pobre animal y ponían la mano encima mientras lo degollaba el sumo sacerdote, era una forma de decir, mis pecados son traspasados a este animal, y por eso muere. Pero ¿qué pasa? Que es un sacrificio insuficiente, porque luego volvían al campamento y volvían a hacer de las suyas. Entonces tenían que volver con otro animalito. Y eso es increíble, un espectáculo impresionante. Entonces hacía falta que hubiera alguien que lo hiciera una vez para siempre. Pues ahora solo me voy a parar en la introducción de Lucas, para ver si así os da la gana de leer el Evangelio. Como dice aquí, puestos que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Lo que ha hecho Lucas es poner orden en su relato. Esto ocurrió primero, esto luego y esto luego. Así que cuando leemos el Evangelio de Lucas, está todo exactamente en el orden cronológico. Porque a veces hay libros donde tú lees un texto y parece que no, que esto tendría que haber sido escrito 2 capítulos antes o que no está en el orden exacto. Pues Lucas lo ha descrito todo de forma ordenada y además dice que es ciertísimo. O sea, lo que yo voy a escribir no es un cuento de hadas, no es algo, me ha tomado años de investigación, años de ir preguntando a testigos oculares. Entonces dice, bueno, así nos lo enseñaron. Entonces aquí nos habla de tradición, cuando te enseñan algo, te enseñan una tradición, pero él estuvo hablando con testigos oculares, que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, yo tengo aquí testimonios de personas que lo han vivido en primera persona, que sí conocieron a Jesús en persona. Y eso es lo que yo voy a transcribir. Y que también ellos a su turno fueron ministros de la palabra. O sea, no estoy hablando de cualquier tipo de testigos, sino que lo que yo voy a transcribir aquí en este Evangelio es algo muy cierto, no es un invento. Y aquí pues sigue escribiendo Lucas en esa introducción en el primer capítulo, dice, me ha parecido entonces también a mí, yo sé que ya hay cosas escritas sobre Jesús, pero voy a traer mi granito de arena. A mí también me ha parecido bien pues traer otro enfoque, porque
yo voy como detective, voy preguntando mucho y veo que me faltan detalles que aún no se conocen. Entonces, él ha investigado, podía haber sido un detective, ha investigado con mucha diligencia. ¿Cuántas cosas? Todas, desde su origen. Y aquí el origen también viene de una palabra, que el origen se trata de Dios. O sea, también él fue guiado por el Espíritu Santo. El origen es Dios. El Espíritu Santo que le iba confirmando el testimonio de esta persona es correcto, es tal cual como te lo está contando, escríbelo. Y él entonces los iba escribiendo en ese orden. ¿Para qué? Para que conozcas ¿qué? ¿Un cuento? No, la verdad. Entonces lo que yo te voy a transmitir, dice aquí Lucas, es la pura verdad, de las cosas tú has sido instruido. Es decir, yo ya sé que tú sabes cosas, pero las vas a tener por escrito, y lo que vas a leer, lo que está aquí escrito es cierto, y no hay otra cosa que sea mentira. Entonces, una de las cosas de las que nos enseña Lucas en esa introducción es que tenemos siempre que investigar cuál es la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida, Él es la verdad. Pero dentro de la corriente, incluso la corriente evangélica, hay unas cuantas teologías introducidas con unas enseñanzas raras, y nos toca a nosotros escudriñar en las Escrituras. Vamos a ver, esta supuesta novedad que están predicando ahora, ¿es cierto? No hay nada nuevo, ya tenemos la Biblia entera, ya la tenemos escrita. Entonces, cuando nos vienen con una corriente nueva que no está apoyada por las Escrituras, nos toca a nosotros verificarlo. Y por eso, personas como Lucas, que se han tomado pues todo el trabajo en escribir para que nosotros podamos estar informados, nos toca a nosotros esa responsabilidad. Pablo era el que predicaba, imagina que Pablo, y predicaba a esta comunidad de Berea. ¿Y ellos qué es lo que hacían? Escudriñaban en las Escrituras para ver si esas cosas eran ciertas. O sea, wow. O sea, te predica Pablo y tú vas a dudar de su palabra. ¿Sabes quién es Pablo? Sí, sé quién es. Pero igual, yo quiero controlar en la palabra a ver si él lo que ha dicho es cierto. Y eso es también válido aquí. Todo lo que oís aquí, tenéis que verificarlo. No tenéis que tragaros todo lo que se dice desde este púlpito. Mira lo que estoy diciendo. Así que, por si yo te lanzo una herejía, una mentira, que tú puedas venir y decir: oye, lo que tú dices, esto no lo apoya la palabra. Y me harás bien a mí, porque me puedo confundir, y te hará bien a ti, porque has escudriñado lo que se ha dicho aquí. Así que los que predicamos aquí tenemos la responsabilidad de tener cuidado con lo que lanzamos como mensaje, pero los que oyen y escuchan tienen la responsabilidad de asegurarse que lo que se ha dicho aquí es cierto, y por eso hay que ir y escudriñar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Me quiero enfocar un poco en esto, sobre la verdad, la palabra de verdad, porque ese era el tema de Lucas. Lo que yo te escribo es ciertísimo, es verdad, ni exagero ni le quito información, sino tal cual. En nuestro lenguaje, en nuestra forma de hablar, es tan difícil hablar con exactitud, con las palabras correctas y con las palabras, ni que te sobren palabras ni que te falten, sino las justas. Jesús dijo que de toda palabra ociosa nosotros seremos juzgados, de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Jesús no pronunció ni una sola palabra de más ni una de menos, porque en la multitud de palabras, dicen Proverbios, pues abunda el pecado. Entonces, cuando te dicen algo y te dicen: ¿es cierto lo que me dices? Sí, te juro que es verdad. Cuando tienes que jurar o prometer para que te crean, eso ya muestra que eres una persona que no se le cree todo lo que dice. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y con esto tiene que ser suficiente. Lo que es más de esto, dice Jesús, de mal procede. Entonces, cuando tú hablas,
a alguien sobre cualquier aspecto y te tienen que pedir de asegurar que lo que dices es cierto, tú tienes que plantearte eso. A lo mejor me han pillado en mentiras, no siempre dije la verdad, o exagero en lo que estoy contando para impresionar. Entonces podemos lanzar una media verdad y le añadimos algún matiz para impresionar, para que nos crean de verdad, y todo eso tenemos que ir eliminándolo de nuestra vida y ser pues concretos, concisos y precisos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de verdad está relacionada con la buena obra. Yo no puedo tener buenas obras delante de Dios hablando falsedades, o hablando exageraciones, o hablando media verdades. Entonces, por eso que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso tengo que tener control sobre mi lengua. Es lo más difícil de dominar, es lo más difícil de controlar. Pero si domino mi lengua, podré dominar mi cuerpo. Entonces, si ando con mentiras y hago buenas obras, esas obras tienen un origen que no es bueno y delante de Dios no es válido. Son trapos sucios. Y por eso tenemos que mirar primero dentro de nosotros. Pues muy bien, yo pensaba que había más. Con esto ya le doy ahí. Es verdad que en la última. Así que, por eso decía antes, ¿no? Cuando estamos convencidos de la verdad, cambiamos. Si no estoy convencido de la verdad, yo no voy a cambiar. Yo puedo creer una verdad de forma intelectual. Ah, sí, esto es cierto, es verdad. Pero si esa verdad no me la aplico a mí, yo no voy a cambiar. Voy a seguir siendo el mismo. Entonces, podemos vivir unas vidas donde tenemos un almacenamiento de conocimiento, de cosas que son ciertas, pero que si no dejamos que Dios las aplique a nuestra vida, incluso todo lo que hagamos tendrá un fondo o tendrá una raíz que no es buena. Entonces, ¿hasta qué punto yo me creo la Biblia? ¿Hasta qué punto me creo el contenido? ¿Sabes lo que realmente crees? Aquello que vives. Puedes conocerla de Génesis a Apocalipsis, pero si hay zonas o partes de la palabra que no vivimos, es porque realmente no la creemos. Y entonces nos convertimos en religiosos. Y es lo que más odia Jesús. En su trato con los fariseos, uno de los sinónimos que les dijo es: sois unos hipócritas. Entonces, ¿cómo puedo yo ser auténtico? Tengo primeramente que vivir no autoengañándome, pensando que, porque si quiero mostrar una persona que no soy a los demás y sigo creyéndome esa mentira, de esa misma manera voy a dirigirme a Dios con el personaje que yo he creado. Y Dios no escucha a los hipócritas, porque si es ese otro yo que se dirija a Dios, Él no va a escuchar esa oración. Y por eso tenemos que acercarnos a Él con verdad, con sinceridad, tal cual somos, con nuestra vulnerabilidad. Y Él no rechaza absolutamente a nadie. Al corazón contrito y humillado, Él se acerca. Y el que se humilla delante de Él, Él te enaltece. El que se acerca a Él con soberbia, Él te humilla. Eso está en nuestras manos. Pero Él nos da todos los medios para que podamos vivir libres en Él. Que el Señor os bendiga a todos. Y de paso, pues, nos despedimos de las redes. Gracias por el tiempo que han pasado con nosotros. Esperemos que lo hayan podido disfrutar. El miércoles estamos aquí de vuelta a las 7 de la tarde. Y ahora pasamos a dar, aunque sea al final, la bienvenida.